Los seres humanos fueron creando esta maquinaria de engranajes y ruedas dentadas. Sin duda, en el mundo antiguo había más dispositivos como el mecanismo de Antiquitera. No era algo único. Desenterrar una reliquia de las profundidades de la historia a veces puede revelar secretos que se suponía que debían permanecer enterrados. Cuando los arqueólogos se toparon con este antiguo descubrimiento, no tenían idea de que estaban a punto de revelar algo tan impactante y profundamente misterioso que podría sacudir los cimientos de nuestro conocimiento. Este antiguo descubrimiento debería haberse mantenido en secreto, desde momias misteriosas hasta tablillas malditas. Bienvenidos a lo nunca contado. Únase a nosotros mientras desvelamos estos 20 antiguos descubrimientos impactantes que no deberían existir. Número 20. El hombre de Lindow. En 1984, los trabajadores del musgo de Lindow se sorprendieron cuando lo que pensaron que era un tronco resultó ser una pierna humana. Imaginen la sorpresa y el miedo que sintieron cuando se dieron cuenta de que habían descubierto parte de un cuerpo humano. Esta pierna pertenecía al hombre de Lindow, uno de los cuerpos de pantano más famosos jamás encontrados en Europa. A pesar de estar increíblemente bien conservado, el hombre de Lindow vivió desde alrededor del 2 a.C. hasta el 119 después de Cristo y tenía unos 25 años cuando murió. Lo que hace que el hombre de Lindow sea tan único es su apariencia. A diferencia de otros cuerpos de pantano de esa época, tenía el pelo bien cuidado y las uñas cuidadas, lo que era inusual para la edad del hierro, cuando la mayoría de la gente vivía vidas duras y laboriosas. Esto sugiere que el hombre de Lindow era una persona de alto estatus. Sin embargo, la investigación de sus restos reveló una historia oscura. El hombre de Lindow tenía múltiples heridas, un golpe en la cabeza, un garrote o tendón alrededor de su cuello y el cuello roto. También había posibles heridas de arma blanca. La parte más escalofriante es que parecía que su muerte no fue solo un accidente, sino un acto deliberado, posiblemente parte de un ritual. Los académicos han debatido esto durante décadas. Algunos creen que fue un sacrificio humano destinado a apaciguar a los dioses o traer buena suerte. Otros piensan que podría haber sido ejecutado como criminal o asesinado por razones desconocidas. Independientemente de la causa exacta, el descubrimiento del hombre de Lindow es un hallazgo fascinante y extraño que sigue intrigando a investigadores e historiadores hasta el día de hoy. Número 19. Un vacío en la pirámide. Nos ha fascinado lo que dejaron atrás los antiguos egipcios durante siglos, pero parece que sus secretos nunca terminan. En 2017 se realizó un descubrimiento sorprendente en la Gran Pirámide de Giza que reveló un vacío oculto. Utilizando técnicas de escaneo no invasivas, los arqueólogos descubrieron este espacio extraño e invisible. El vacío mide aproximadamente 30 metros de largo y se encuentra justo encima de la Gran Galería. El largo corredor inclinado que conduce a la cámara del rey Keops, ¿por qué se hizo o que contiene, sigue siendo un misterio? Este descubrimiento reavivó nuestra curiosidad sobre las pirámides. ¿Qué es este vacío? ¿Por qué se creó? ¿Qué secretos podría contener? Algunos arqueólogos creen que podría ser una característica estructural, pero otros creen que podría contener secretos importantes de esta gran civilización. Si este vacío tenía un propósito funcional, esto sugiere que nuestra comprensión actual de la pirámide como una simple tumba podría ser incompleta. Puede haber funciones o significados adicionales asociados a estas estructuras que aún no hemos entendido. Por ejemplo, ¿podría la Gran Pirámide haber servido también como un registro monumental del conocimiento arquitectónico y de ingeniería? Imaginemos si el vacío contiene artefactos o inscripciones. Si es así, podría proporcionarnos nueva información sobre la cultura, la religión y la vida cotidiana del antiguo Egipto durante el reinado del rey Keops. Número 18. Los amantes de Valdaro. En 2007, los arqueólogos hicieron un descubrimiento notable en una tumba neolítica en San Giorgio, cerca de Mantua, Italia. Desenterraron un par de esqueletos humanos que datan de hace 6.000 años. Pero no fue solo su edad lo que hizo que este hallazgo fuera extraordinario. Lo que realmente cautivó a los arqueólogos fue la forma en que estaban posicionados estos dos esqueletos. Se cree que son los restos de un hombre y una mujer jóvenes que fueron encontrados abrazados, lo que les valió el nombre de los amantes de Valdaro. Se estima que tenían alrededor
alrededor de 20 años en el momento de su muerte y medían aproximadamente 1.67 metros. Estos amantes contaron una historia de amor y misterio. El esqueleto masculino tenía una punta de flecha de sílex cerca del cuello, mientras que el esqueleto femenino tenía una hoja larga de sílex a lo largo del muslo y 2 cuchillos de sílex debajo de la pelvis. Inicialmente, estos elementos llevaron a los arqueólogos a teorizar que la pareja podría haber tenido una muerte trágica. Sin embargo, investigaciones posteriores sugirieron que estas herramientas probablemente formaban parte de un ritual de entierro, en lugar de instrumentos de su fallecimiento. El tierno abrazo de estos amantes desventurados ofrece una visión conmovedora de un tiempo pasado. Tal vez su paz debería haberse conservado, pero para garantizar la conservación de sus restos, se excavó cuidadosamente todo el bloque de tierra que los rodeaba. 7 años después de su descubrimiento, los esqueletos fueron colocados en una vitrina, lo que permitió al mundo presenciar esta antigua historia de amor. Este descubrimiento no solo proporciona información sobre las prácticas funerarias del período neolítico, sino que también estimula nuestra imaginación. Número 17. Artefactos de la cueva de Denisova. Enclavada en el accidentado terreno de las montañas de Altai en Siberia se encuentra la cueva de Denisova. Desde el exterior podría parecer una caverna más, pero en sus profundidades se encuentra uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. En 2008, los investigadores hicieron un descubrimiento asombroso aquí, un diminuto fragmento de un hueso de un dedo. Puede que no parezca gran cosa, pero el análisis de ADN reveló que pertenecía a un grupo previamente desconocido de humanos antiguos, ahora conocidos como los denisovanos. Este descubrimiento fue revolucionario. Abrió un nuevo capítulo en el árbol genealógico humano, mostrándonos que nuestro linaje es mucho más complejo de lo que habíamos pensado. Antes de esto, ya conocíamos al Homo sapiens y a nuestros primos cercanos, los neandertales. Sin embargo, los denisovanos introdujeron una nueva rama en nuestro árbol genealógico. La evidencia genética sugiere que el Homo sapiens, los neandertales y los denisovanos no solo coexistieron, sino que también se cruzaron. Así es, algunos humanos modernos tienen fragmentos de ADN denisovano, pero la cueva de Denisova tiene aún más secretos. Junto a los restos de los denisovanos, los científicos han encontrado evidencia de que tanto los neandertales como el Homo sapiens habitaron allí. Quizás el hallazgo más sorprendente sea un brazalete hecho de clorita verde. Se estima que tiene alrededor de 40.000 años de antigüedad y muestra signos de un uso avanzado de herramientas y un sentido de la estética, lo que desafía nuestras suposiciones sobre las capacidades tecnológicas y culturales de los humanos antiguos. Cada artefacto, cada fragmento de hueso descubierto en la cueva de Denisova revela algo nuevo sobre la historia humana. Número 16. Cecina de 2000 años de antigüedad. En 2009, los arqueólogos de la provincia de Shaanxi, China, hicieron un descubrimiento sorprendente: una cecina de 2000 años de antigüedad. Este antiguo aperitivo, que probablemente debería haber permanecido enterrado, fue encontrado en el pueblo de Wanli. Cuando los arqueólogos desenterraron una olla de bronce, no esperaban que contuviera carne seca. Al inspeccionarla más de cerca, se dieron cuenta de que era cecina de 2000 años de antigüedad. La cecina, que data del período de los reinos combatientes, aproximadamente entre el 475 y el 221 a.C., fue descubierta en una tumba antigua, lo que sugiere que estaba destinada a servir de sustento para la otra vida. La olla había sido sellada herméticamente y, aunque la carne había adquirido un color negro verdoso debido a la oxidación, conservaba notablemente su forma y no mostraba signos de encogimiento. Esta conservación probablemente se debió al proceso de secado utilizado antes de colocar la carne en la tumba. Aunque ahora no es seguro comerla, hace 2000 años era probablemente una de las mejores carnes secas de la región. La cecina, como sabemos, es una excelente manera de mantener la carne comestible durante largos periodos, lo que la convierte en un refrigerio esencial para los viajes. En la antigua China se utilizaban métodos similares, que implicaban secar y posiblemente ahumar la carne para evitar que se estropeara. Sin embargo, este lote particular de cecina no estaba destinado a los vivos. En cambio, estaba destinado a que los fallecidos la disfrutaran en el más allá. Ahora, en lugar de consumirse, esta cecina antigua es un tema fascinante para los investigadores. El descubrimiento proporciona una visión única de las prácticas culinarias antiguas y los esfuerzos que se hacían para prepararse para la otra vida. Número 15. La momia del monje.
En 2015, se hizo un descubrimiento notable en Mongolia, la momia de un monje que se cree que fue maestro del Lama Dashi, Dorcho Itigalov. Se encontró en el distrito de Sonnenkiangai, cerca de Ulan Bator. El cuerpo del monje estaba en posición de loto, lo que llevó a los budistas de alto rango a afirmar que no estaba muerto, sino en un profundo trance meditativo. Esta afirmación extraordinaria captó rápidamente la atención mundial. Según los budistas que descubrieron la momia, el monje se encuentra en un estado conocido como Tukdam, una meditación poco común que se cree que está a un paso de alcanzar la iluminación. El Dr. Barry Corson, médico del Dalai Lama y monje budista, sugiere que si un meditador permanece en Tukdam durante más de 3 semanas, su cuerpo comienza a encogerse y finalmente solo queda cabello, uñas y ropa. Los creyentes del Dalai Lama están convencidos de que el monje está en profunda meditación e incluso afirman haberlo visto moverse por el templo. Consideran esto como una prueba del extraordinario logro espiritual del monje. Sin embargo, los escépticos argumentan que el monje está realmente sin vida, preservado por el clima seco y frío de la región, en lugar de por medios espirituales. Este descubrimiento continúa intrigando tanto a creyentes como a escépticos, difuminando las fronteras entre la fe y la ciencia. Ya se trate de un estado milagroso de meditación o de una momia bien conservada, la historia de este monje de Mongolia añade un capítulo fascinante al diálogo en curso entre las creencias espirituales y la comprensión científica. Número 14. Monumento de Yonaguni. En 1986, el buceador local Kihachiro Arataki se topó con algo extraordinario bajo las aguas de la costa de la isla de Yonaguni, Japón. Aratake, familiarizado con el terreno submarino, se quedó atónito al descubrir lo que parecía ser una estructura hecha por el hombre. Este misterioso hallazgo, ahora conocido como el Monumento de Yonaguni, se ha convertido desde entonces en uno de los descubrimientos arqueológicos más debatidos. El Monumento de Yonaguni presenta terrazas, escalones y grandes plataformas que algunos afirman que son restos de una antigua ciudad sumergida, que posiblemente data de hace más de 10.000 años. De ser cierto, esto alteraría radicalmente nuestra comprensión de la historia, lo que sugiere que el desarrollo arquitectónico avanzado ocurrió mucho antes de lo que se creía anteriormente. La estructura, compuesta de arenisca y lutita, se extiende unos 50 metros de largo y 20 metros de ancho. Su característica más icónica es una enorme formación de cima plana, similar a una pirámide, que Arataki comparó con las creadas por civilizaciones tempranas en todo el mundo. Pero la pregunta candente sigue siendo, ¿el monumento de Yonaguni es realmente obra del hombre? Por un lado del debate, los investigadores dirigidos por el profesor Masaki Kimura de la Universidad de Ryukyu sostienen que los bordes afilados del monumento, los ángulos precisos y lo que parecen ser marcas talladas indican que fue construido por humanos. Sugieren que podría haber sido construido por una civilización prehistórica anterior a la última edad de hielo, cuando los niveles del mar eran más bajos y la isla de Yonaguni era parte de una masa continental más grande. Sin embargo, otros argumentan que las características del monumento podrían ser el resultado de procesos geológicos naturales. Propusieron que las formaciones de arenisca, que pueden fracturarse a lo largo de líneas rectas, podrían erosionarse de maneras que imitan las estructuras hechas por el hombre, ya sea que el monumento de Yonaguni sea un producto del ingenio humano antiguo o de fuerzas geológicas naturales. Continúa cautivando e intrigando. Si es realmente una estructura hecha por el hombre, podría revolucionar nuestra comprensión de la historia humana. Número 13. Mecanismo de Antikythera. El mecanismo de Antikythera es un verdadero testimonio del ingenio antiguo, una reliquia que trasciende su era y desafía nuestra comprensión de la historia. Descubierto a principios del siglo XX, entre los restos de un barco hundido en la costa de la isla griega de Antikythera, este extraordinario artefacto ha cautivado a académicos y científicos por igual. El mecanismo de Antikythera, que data del siglo II a.C., suele considerarse la primera computadora analógica del mundo. Este intrincado dispositivo, con su compleja disposición de engranajes, ruedas dentadas e inscripciones de latón, funcionaba como una herramienta sofisticada para rastrear eventos astronómicos. Desafía las expectativas de las capacidades tecnológicas antiguas, mostrando un nivel de artesanía y comprensión científica que parecen notablemente avanzado para su época. El mecanismo funcionaba como una calculadora celestial, capaz de predecir eclipses solares y lunares, trazar posiciones planetarias y rastrear otros fenómenos cósmicos. Las placas de bronce del mecanismo de
de Anticitera, con instrucciones detalladas inscritas, proporcionaron la clave para desvelar los misterios del universo. Aunque el propósito exacto de esta antigua maravilla sigue siendo un tanto elusivo, se cree generalmente que cumplía funciones tanto astronómicas como calendáricas. Número 12. El lago de Esqueletos, a una impresionante altitud de 16.000 pies en el Himalaya, se encuentra en un lago helado aparentemente normal. Sin embargo, este lago, conocido como Rupkund, esconde un secreto escalofriante. Contiene cientos de esqueletos humanos. La extraña historia de este lago comenzó en 1942, cuando un guardabosques británico tropezó con él por accidente. Inicialmente, las autoridades especularon que los huesos pertenecían a soldados japoneses de la Segunda Guerra Mundial, pero esta teoría fue rápidamente descartada. Investigaciones posteriores revelaron que los esqueletos no pertenecían a un solo grupo, sino a un conjunto diverso de personas. Algunos esqueletos databan del siglo IX y pertenecían principalmente a tribus indias locales, mientras que otros tenían marcadores genéticos que sugerían orígenes mediterráneos de un período mucho más posterior. Esto planteó la pregunta: ¿cómo terminó un grupo tan diverso de personas convertido en una pila congelada de huesos a miles de pies de altura en el Himalaya? Una leyenda popular habla de un rey y su séquito que enfurecieron a la diosa Nanda Devi. En su ira, envió una devastadora tormenta de granizo que se cobró sus vidas mientras estaban en una peregrinación. Esta historia, aunque aparentemente mítica, ganó cierta credibilidad. Gracias a los hallazgos científicos, los investigadores descubrieron que muchos de los esqueletos presentaban signos de traumatismo craneal por objeto contundente, lesiones compatibles con el impacto de granizos de gran tamaño. A pesar de estos hallazgos, quedan numerosos misterios por resolver. Por ejemplo, ¿por qué había gente del Mediterráneo presente en un lugar tan remoto y peligroso? Algunos investigadores especulan que podrían haber sido parte de una ruta comercial o de peregrinación perdida hace mucho tiempo. Número 11. El anillo maldito. Si eres fan de J.R.R. Tolkien y sus obras, es posible que te resulte familiar la historia de este supuesto artefacto maldito. Este anillo aparentemente ordinario tiene una historia extraordinaria. Es el anillo maldito de Silviano, que se cree que lleva una maldición siniestra. La historia comienza con un hombre llamado Silviano que perdió este mismo anillo. Sospechaba que un hombre llamado Cinesiano lo había robado. Furioso, Silviano hizo lo que cualquier romano agraviado haría: maldijo a Cinesiano usando una tablilla de plomo con una maldición. Esta tablilla, descubierta en el templo de Nodans en Lydni, imploró a los dioses que le negaran la salud a Cinesianus hasta que le devolvieran el anillo. La maldición estaba, por tanto, ligada al anillo mismo. El anillo desapareció en la oscuridad hasta 1785, cuando fue desenterrado en un campo arado cerca de Silchester, Inglaterra. Este anillo es una auténtica maravilla. Está hecho de oro, pesa unos 12 gramos y tiene un diámetro de 1 pulgada, lo que sugiere que pudo haber sido usado sobre un guante o en el pulgar. El anillo tiene 10 facetas y presenta un grabado de la diosa romana Venus en su bisel. Una vez más, el anillo pasó a un segundo plano hasta 1929, cuando Sir Mortimer Wheeler, un destacado arqueólogo, lo vinculó a la tablilla con la maldición. Intrigado, consultó a su amigo J.R.R. Tolkien, entonces profesor de anglosajón en Oxford, para que le ayudara a desentrañar el misterio de los nodos de los dioses mencionados en la maldición. Muchos creen que este artefacto maldito inspiró a Tolkien a crear su legendaria serie, que se ha convertido en uno de los grandes clásicos de todos los tiempos. Número 10. La piedra de Cogno. En 1887, los arqueólogos descubrieron una notable losa que medía unos 42 por 26 pies, adornada con intrincados grabados conocidos como petroglifos. Esta losa, conocida como la piedra de Cogno, es uno de los mejores ejemplos de arte rupestre prehistórico en Escocia y posiblemente en toda Europa. La piedra cuenta con una fascinante variedad de remolinos, formas geométricas y marcas de copa y anillo, una forma de arte antiguo que se encuentra en varios sitios prehistóricos en todo el mundo, pero rara vez en tal concentración y complejidad. Los orígenes de la piedra de Cogno están envueltos en misterio. Se cree que data del Neolítico o de la Edad del Bronce temprana, hace unos 4.000 a 5.000 años. Esta enigmática piedra ha suscitado numerosas teorías sobre su finalidad. Algunos expertos sugieren que las marcas podrían haber sido utilizadas para cálculos astronómicos que sirvieran como un antiguo calendario para marcar las estaciones y hacer un seguimiento de los acontecimientos celestiales. Otros propusieron que la piedra
piedra tenía un significado espiritual o ritualista, actuando como punto focal para ceremonias o como un mapa para navegar por paisajes sagrados. Sin embargo, el viaje de la piedra Cocknow a través de la historia no ha sido nada fácil. En 1964, debido a preocupaciones por el vandalismo, fue enterrada bajo tierra para protegerla de más daños. Durante décadas, esta obra maestra prehistórica permaneció oculta a la vista, sus secretos enterrados con ella. No fue hasta 2016 que se hicieron esfuerzos para descubrir y estudiar la piedra Cocknow. Número 9. Daga de meteorito. Volviendo al antiguo Egipto, encontramos la fascinante tumba de Tutankamón, un faraón que gobernó desde 1332 hasta 1323, antes de Cristo, descubierta en 1922. La tumba de Tutankamón era un tesoro de artefactos, incluida una daga inusual que continúa intrigando a los investigadores hoy en día. Esta daga, elaborada con hierro extraído de un meteorito, sorprendió a los expertos por su composición única, que incluía altos niveles de cobalto y níquel. Los académicos estaban perplejos por los orígenes de la daga, ya que forjar artefactos de hierro era extremadamente raro. Durante el reinado de Tutankamón, la edad de hierro aún estaba a décadas de distancia, lo que planteaba preguntas sobre cómo este extraordinario material llegó a estar en posesión del faraón. La presencia de este metal celestial provocó teorías y debates alocados. Algunos incluso especularon que la daga era un regalo de seres extraterrestres al reverenciado faraón, lo que agregó otra capa de misterio al legado de Tutankamón. Han pasado décadas desde el descubrimiento de este asombroso artefacto. Sin embargo, sus secretos continúan cautivando a científicos e historiadores por igual. Número 8. Penny principal. El penny principal, una antigua reliquia desenterrada en 1957, ha provocado fascinación y debate desde entonces. Este artefacto, que se cree que data de la era del rey Olaf Kira, también conocido como Olaf el Pacífico, que gobernó Noruega hace casi un milenio, ofrece una perspectiva intrigante sobre la exploración y las redes comerciales nórdicas. Inicialmente se confundió con una moneda británica, pero un estudio arqueológico meticuloso reveló su verdadero origen como nórdico. Este descubrimiento arroja luz sobre el amplio alcance de las expediciones vikingas en el Nuevo Mundo. La moneda de plata proporciona evidencia crucial de las excursiones vikingas más allá de sus tierras natales escandinavas, lo que sugiere una amplia red de comercio y exploración que desafía las percepciones anteriores de la interacción nórdica con regiones distantes. Número 7. El sudario de Turín. El sudario de Turín podría haber sido simplemente un trozo de lino común y corriente, si no fuera por la misteriosa imagen que lleva. Se dice que esta tela representa el rostro de Jesucristo, supuestamente impreso cuando fue crucificado. Para los cristianos de todo el mundo, el sudario es potencialmente una pieza de evidencia extraordinaria si se demuestra que es genuino. A pesar de siglos de fascinación y escrutinio, sigue envuelto en misterio y controversia. Los investigadores remontan su historia al siglo XIV, con su primera aparición documentada en Francia alrededor de 1353. La intriga del sudario se disparó cuando fue fotografiado por un segundo Opia. Los negativos revelaron un detalle sorprendente. La imagen parecía más detallada y realista, lo que encendió un renovado interés y especulación sobre sus orígenes. En 1988, las pruebas de datación por radiocarbono realizadas por 3 laboratorios independientes dataron el sudario entre 1260 y 1390, lo que sugiere que era demasiado joven para ser el sudario de Jesús. Sin embargo, esta conclusión no zanjó el debate. Los críticos argumentaron que la datación podría ser errónea debido a una posible contaminación o la posibilidad de que las muestras analizadas fueran de una reparación medieval en lugar del sudario original. Estas opiniones opuestas dejan sin resolver la verdadera naturaleza del sudario. Número 6. Robots de Leonardo da Vinci. La fascinación de Leonardo da Vinci por la automatización y la robótica trascendió con creces los límites tecnológicos de su tiempo. Sus bocetos de diseño de 1495, redescubiertos en los años 50, revelan destellos de la mente visionaria de da Vinci y sus esfuerzos pioneros en robótica. A pesar de no tener acceso a la tecnología moderna, los diseños de da Vinci para un robot humanoide nocturno muestran su ingenio y creatividad. Esta maravilla mecánica, capaz de moverse de forma autónoma, es un testimonio
testimonio de su incomparable atención al detalle y precisión anatómica. En las páginas de sus cuadernos de bocetos, Da Vinci delineó meticulosamente los intrincados mecanismos y movimientos de su creación robótica. El caballero humanoide, diseñado para sentarse, pararse y realizar acciones básicas, representó una notable fusión de arte e ingeniería. Aunque el robot de Da Vinci puede haber permanecido como un prototipo conceptual, su existencia sirve como testimonio de sus contribuciones pioneras en el campo de la automatización. Siglos adelantados a su tiempo, sus diseños visionarios continúan inspirando e influyendo en la investigación robótica moderna, subrayando el legado perdurable de su genio. La capacidad de Leonardo para imaginar una maquinaria tan avanzada en una era sin electricidad ni herramientas sofisticadas resalta la naturaleza extraordinaria de su mente. Su trabajo nos recuerda que la innovación y la creatividad pueden trascender los límites de su tiempo, dejando un impacto duradero en las generaciones futuras. Número 5. La residencia de Jamestown. Jamestown, fundada en 1607, fue el primer asentamiento inglés permanente en América. Sin embargo, una misteriosa explosión en 1609 provocó su colapso. Este incidente obligó al capitán John Smith a regresar a Inglaterra, dejando a la colonia sin líder. Al mismo tiempo, las circunstancias impidieron que los residentes buscaran comida. Con la disminución de sus suministros, el hambre se convirtió en su principal preocupación. Las excavaciones arqueológicas en 2012 descubrieron evidencias espantosas de aquellos tiempos desesperados. Los investigadores encontraron restos que sugieren que los residentes hambrientos recurrieron al canibalismo para sobrevivir. Este horrible descubrimiento revela las medidas extremas que tomaban las personas en el pasado para mantenerse con vida cuando se enfrentaban a circunstancias extremas. Número 4. La batería de Bagdad. En 1938, los arqueólogos hicieron un descubrimiento notable cerca de Bagdad, artefactos antiguos que se asemejan a baterías que datan de hace más de 2000 años. Estos objetos, conocidos como las baterías de Bagdad, están lejos de ser las baterías que utilizamos hoy en día. Son pequeños recipientes de barro que a primera vista parecen anodinos. Sin embargo, dentro de cada recipiente hay un cilindro de cobre que encierra una barra de hierro. Estos artefactos, que datan del período Parto, desde alrededor del 250 a.C. hasta el 224 después de Cristo, han fascinado a historiadores y arqueólogos por igual. La intriga radica en la posibilidad de que estas antiguas civilizaciones pudieran haber comprendido la electricidad mucho antes de la era moderna. Los investigadores han descubierto que llenar los frascos con una sustancia ácida o alcalina, como vinagre o jugo de limón, podría producir una corriente eléctrica similar a una simple celda galvánica. Si estos frascos eran en realidad baterías, sugiere un conocimiento rudimentario de la energía eléctrica hace miles de años. Pero, ¿y si los frascos no estaban destinados a ser baterías? Algunos especulan que podrían haber sido utilizados para galvanoplastia, aplicando una fina capa de oro o plata a otros metales en un proceso conocido como dorado. Otros sugieren que podrían haber tenido fines ceremoniales o medicinales, tal vez para aliviar el dolor, similar a las técnicas modernas de estimulación eléctrica. A pesar de una amplia investigación, el verdadero propósito de las baterías de Bagdad sigue siendo un misterio. Número 3. Las esferas de Klerksdorp. Descubiertas en la región Oudtshoorn de Sudáfrica a principios del siglo XX, han intrigado a científicos y entusiastas durante décadas. Estas esferas metálicas, con sus superficies increíblemente lisas y ranuras paralelas detalladas, desafían las explicaciones tradicionales sobre la formación natural de las rocas. Su simetría y equilibrio casi perfectos las hacen aún más misteriosas. Estos objetos, que tienen un diámetro que va desde unos pocos centímetros hasta varias pulgadas, datan de hace más de 3.000 millones de años y muestran una precisión que desafía los procesos geológicos estándar. Algunas teorías alternativas sugieren que estas esferas pueden haber sido hechas por humanos o incluso tener orígenes extraterrestres. Sin embargo, la opinión científica dominante atribuye su formación a fenómenos geológicos naturales, específicamente a la precipitación mineral durante largos periodos. Se cree que las capas concéntricas que se ven en algunas esferas son causadas por la acumulación de minerales alrededor de un núcleo central que gradualmente forma su distintiva forma esférica. Número 2. Esqueletos encadenados.
En 2016, los arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso en el yacimiento del delta del Faleirón en Grecia, más de 80 esqueletos enterrados uno al lado del otro. Se cree que estos restos datan del siglo VII a.C., un periodo de importante agitación política en la antigua Atenas, y el detalle realmente escalofriante es que estos individuos estaban encadenados, con las muñecas atadas con esposas de hierro. Algunos estaban acostados boca arriba, otros boca abajo, pero todos estaban sujetos de alguna manera. Este siniestro escenario sugiere que podrían haber sido prisioneros que se enfrentaron a una ejecución en masa. El sitio es uno de los cementerios más grandes de la época clásica, descubierto en Grecia, con alrededor de 1500 esqueletos en total. Este macabro hallazgo ha provocado numerosas teorías sobre las identidades de estos individuos. Algunos académicos propusieron que podrían ser seguidores de Cylon, un noble ateniense que intentó un golpe de estado alrededor del 632 a.C. Su conspiración fracasó y sus partidarios fueron ejecutados, lo que podría explicar la fosa común y los grilletes. Número 1. Espadas Ulfberht. Se han desenterrado alrededor de 170 de estas antiguas espadas en toda Europa, desde Escandinavia hasta las orillas del Volga. A primera vista, pueden parecer comunes, pero son reconocidas como las mejores espadas jamás fabricadas, conocidas como las espadas Ulfberht, que datan de la época vikinga. Estas armas están envueltas en misterio. Fueron forjadas a partir de acero al crisol, un material con un alto contenido de carbono, siglos adelantado a su tiempo en Europa. No se volvería a ver una calidad como esta hasta la Revolución Industrial. Pero ¿cómo adquirieron los herreros vikingos conocimientos metalúrgicos tan avanzados? Los arqueólogos creen que el secreto está en las rutas comerciales que se extendían mucho más allá de las tierras vikingas, posiblemente llegando a Oriente Medio o al sur de Asia, donde ya se conocía la técnica para crear ese acero. El alto contenido de carbono del acero hacía que las espadas de Ulfberht fueran excepcionalmente fuertes y flexibles, afiladas y resistentes en la batalla. Curiosamente, estas espadas suelen llevar una inscripción que dice Ulfberht, lo que sugiere un único fabricante o un taller de marca. Sin embargo, las variaciones en la calidad y autenticidad de las espadas con esta inscripción indican que, si bien algunas eran auténticas, otras eran meras imitaciones. ¿Cuál de estos descubrimientos antiguos te parece más extraño? Cuéntanoslo en los comentarios. Muchas gracias por ver y por estar aquí. Nos vemos la próxima vez y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.